Bueno, voy a hacer el problema número 9 de la guía 2 y el 10. Entonces, el problema número 9, en principio ahí díganme si ven, si tapa o avísenme, porque a veces me muevo para allá o para allá. Entonces, el problema número 9 se trata de los conmutadores, ¿sí? El conmutador de A y B, donde A y B son dos matrices o dos operadores, ¿sí? Es exactamente lo mismo, se define como A por B menos B por A, ¿sí? Bueno, entonces, el ítem I, lo único que hay que hacer es simplemente, digamos, hay que sumar el BA, entonces me queda que A por B es B por A más el conmutador de AB, ¿sí? Y ya está el ítem I. En realidad este es el ítem A. Y lo que voy a hacer yo, que es un poco más difícil, no mucho más, es el ítem E. Entonces, el ítem E, lo que hay que demostrar es que el conmutador de AB, o sea, el conmutador de A por B con C es, nunca me acuerdo el orden, es A por el conmutador de BC más el conmutador de A con C, B. ¿Sí? Bueno, entonces, para hacer esto no es muy difícil. Lo único que hay que desarrollar un poco esto. ¿Sí? Entonces me queda que el conmutador de AB, C es AB, C menos, acá le pongo un paréntesis para que no se confunda, C, AB. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es hacer aparecer el conmutador DC y el conmutador AC. ¿Sí? Entonces, esto es igual a A por B por C menos C por A por B. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es usar la fórmula de acá arriba. Entonces, BC es CB más el conmutador de B con C, ¿sí? Y tengo que hacer aparecer ahora el conmutador de A con C, así que uso que CA es AC menos el conmutador de A con C, ¿sí? ¿Está bien esto? Sí, 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 ok. Bueno, así que usando esto me queda que esto es igual a A por CB más el conmutador de BC, ¿sí? Menos AC menos el conmutador de AC, y todo esto por B. Y ahora esto me queda igual a por C por B más A por el conmutador de BC menos A por C por B más el conmutador de AC B. Y ahora ya está, porque esto se va con esto. Así que esto me queda
por el conmutador de BC más el conmutador de AC con B. O sea, el conmutador de AC por B. Bueno, y ahí está el ejercicio 9. Si el ítem B, C y D lo hacen ustedes, pero habiendo hecho estos dos, son fáciles, ¿sí? Entonces, ahora voy a hacer el ejercicio número 10. Y antes de hacer el ejercicio número 10, voy a hacer una mínima consecuencia de esto, que la voy a usar en el ejercicio 10. Entonces, lo que voy a hacer es, miren qué pasa si uso esta fórmula, ¿sí? Y pongo D igual a la N, donde N es un número natural. Entonces, si hago esto y uso la fórmula esta, me queda que el conmutador de A la N más 1 con C es A por el conmutador de A a la N con C, ¿sí? Más el conmutador de AC con A a la N, ¿sí? Entonces, lo que voy a usar ahora es, miren lo que ocurre si A es el conmutador de A y C vale 0. Entonces, si el conmutador entre A y C vale 0, entonces lo que me queda es que el conmutador de A a la N más 1, C, es igual a A por el conmutador de A a la N, C. ¿Hasta acá alguna duda? Tienen que ver que vino el chat. Ok, ninguna duda. Bueno, entonces, de acá si tomo, por ejemplo, n igual a 1, o sea, si n es igual a 1, lo que me queda es que el conmutador de a al cuadrado con c es a por el conmutador de ac. Bueno, pero el conmutador de ac vale 0 porque, o sea, acá estoy asumiendo ya que el conmutador ac vale 0, así que esto me queda igual a 0, ¿sí? Y si ahora pongo, por ejemplo, n igual a 2, entonces me queda que el conmutador de a al cubo con c es a por el conmutador de a cuadrado con c, y esto vale 0 porque, digamos, justamente antes acabo de demostrar que el conmutador de a cuadrado con c vale 0, entonces de acá lo que se puede ver es que si el conmutador de a con c vale 0, entonces el conmutador de a la n con c vale 0 para todo n, ¿sí? Para todo n natural. Y esto hay otra manera de verlo sin hacer estas cuentas, y es que esto lo debieron haber visto ya, que es que el conmutador de dos operadores, o sea, el conmutador de dos operadores A y C valen 0, si solo si tienen una base de autoestados en común. ¿Sí? En común. Bueno, pero los autoestados de A a la N y los autoestados de A son exactamente los mismos, ¿sí? O sea, A a la N y A tienen los mismos autoestados. Así que el conmutador de AC implica que
A, la M y C tienen una base de autoestados en común, y como A, la M y C tienen una base de autoestados en común, y esto quiere decir entonces que el conmutador de A a la N con C vale 0, ¿sí? Es igual a 0. Bueno, y ahora sí voy a hacer el ejercicio 10. Entonces voy a borrar acá. Entonces, lo que dice el ejercicio 10 es que si A y B son dos operadores tal que el conmutador de A, el conmutador de A, B es igual a 0, entonces vale que el conmutador de A a la M con B es A. Acá faltó el conmutador de A a la M con B es M por A a la M menos 1 por el conmutador de A a B. ¿Sí? Entonces, lo que hay que demostrar es esto. Bueno, pero antes de demostrar esto, lo que voy a usar es lo que demostré antes, entonces. Entonces, lo que voy a usar es que, o lo que usé antes, lo que tengo es que el conmutador de A con A a la B igual a 0, esto quiere decir que, o sea, esto, si llamo C al conmutador este, quiere decir que el conmutador de A a la M con el conmutador de AB vale 0, ¿sí? Y esto lo que implica es que A a la M por el conmutador de AB es igual a el conmutador de AB por A a la M. ¿Sí? Bueno, entonces, habiendo hecho esto, ahora sí, voy a demostrar esto. Entonces, esta fórmula la voy a usar. Y esto lo voy a demostrar por inducción. No sé si vieron inducción en algún momento de la carrera, calculo que sí, pero bueno, no es muy difícil tampoco. Entonces, lo primero que voy a hacer es llamar. Entonces, llamo P sub M a la afirmación entonces llamo E sub M a la afirmación esta que está acá, a la afirmación que el conmutador de A a la M con B es igual a M por A a la M menos 1 por el conmutador de AB, ¿sí?
Así que lo que tengo que probar es que, entonces, por inducción, lo que quiero ver es que E de 1 es verdadera y lo que quiero demostrar también es que si P sub M es verdadera, a la verdadera le pongo una B, ¿sí? Entonces, P sub M más 1 es verdadera. O sea, si logro demostrar esto y esto, entonces demuestro que la proposición esta es verdadera para todo M. Así que vamos a hacer eso. Bueno, entonces, veamos primero esto. Entonces, la afirmación P sub 1 es esta, tengo que poner donde dice M, pongo M igual a 1. Entonces, P sub 1 me queda que el conmutador de A con B es igual a la 0 por el conmutador de AB. Bueno, pero A a la 0 vale 1, así que esto es, o si quieren, de identidad, ¿sí? Así que esto es el conmutador de AB. Bueno, pero el conmutador de AB es efectivamente el conmutador de AB, así que esto vale. Así que eso quiere decir que P sub 1, que digamos, la afirmación 1 es verdadera, ¿sí? Bueno, y ahora lo que digamos, resta por hacer es demostrar que si vale la afirmación en M, entonces la afirmación en M más 1 también vale. Así que voy a hacer eso. Voy a guardar esta fórmula. Bueno, así que ahora lo que voy a hacer es, si la afirmación esta en M es esto, entonces la afirmación P sub M más 1 es que el conmutador de A a la M más 1 con B es igual a M más 1 por A a la M por el conmutador de AB. ¿Sí? O sea, lo que quiero ver es esto. Ok. Entonces esto ahora lo borro. O esto no lo voy a borrar. Voy a... Bueno, mejor no borro nada. Bueno, pero ahora voy a usar lo que usé en el ítem anterior. ¿Sí? Que fíjense que esto... Esto que está acá lo puedo escribir como A, como el conmutador de A por A a la M. Coma B, ¿sí? Y esto es igual a... Pucha, nunca me acuerdo de esto, se va, me quedo en va. Esto es A por el conmutador de A a la M con B. Más el conmutador de AB
así es. Y acá estoy usando, o sea, acá lo que estoy usando es lo que demostré antes, ¿sí? O sea, estoy usando el ítem E del problema 9. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, bueno, pero entonces lo que voy a usar ahora es que vale, entonces, o sea, es esto, porque por hipótesis inductiva, o sea, esto vale hipótesis inductiva. Así que donde dice el conmutador de A a la MB, lo puedo reemplazar por esto que está acá, ¿sí? Entonces me queda. Acá estoy usando la hipótesis inductiva, o sea, acá estoy usando el ítem, digamos, el ejercicio 9E, y acá voy a usar la hipótesis inductiva. Entonces, esto me queda A por M por A a la M menos 1 por el conmutador de AB, ¿sí? Más el conmutador de AB con A a la M, ¿sí? Y esto es igual a M por A a la M por el conmutador de AB más el conmutador de AB con A a la M. Ah, ok, sí. Ok. Bueno, ahora borro esto ya. Y ahora voy a usar esto, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, o sea, acá no hice nada. Y acá voy a usar, a esto lo llamo asterisco. Entonces, para este igual estoy usando asterisco. Así que esto me queda que M, esto es M, espera, voy a reemplazarlo acá. Ahora sí. Esto es M por el conmutador de AB por A a la M, ¿sí? Más el conmutador de AB por A a la M. Y esto es, bueno, me convenía usarlo al revés, pero, sí, espera. O sea, es lo mismo, pero mejor en lugar de cambiar este, voy a cambiar este. Así me queda lo de arriba, ¿sí? Entonces, esto es M por A a la M por el conmutador de AB. Y ahora sí uso esto, entonces, digamos, lo que hago es, lo que está acá lo cambio por lo que está acá. Entonces me queda A a la M por el conmutador de AB. Y esto es igual a M más 1 por A a la M por el conmutador de AB. Y esto es lo que está acá arriba, ¿sí? Así que ya está. Bueno, y ahora, por último, voy a hacer el segundo ítem, ¿sí? Así que voy a borrar acá.
Entonces, lo que me pide la segunda parte es demostrar que el conmutador de f de A con B es la derivada de f en A por el conmutador de AB. Bueno, ok. Así que voy a borrar lo que está acá. Sí, o sea, acá esto siempre y cuando, ¿no? O sea, siempre y cuando digo, el conmutador de A con B valga 0, ¿no? O sea, la hipótesis esta siempre hay que tenerla en cuenta. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir esta f de A. Entonces, esta f de A, creo que me lo dice el ejercicio, tiene que ser, si acá dice, fíjense que dice que donde f es una función que admite un desarrollo en series de potencia de su argumento. Eso quiere decir que f de A es del estilo este, ¿no? O sea, siempre lo puedo escribir así, como la sumatoria de k igual 0 hasta infinito de unos ciertos coeficientes fk por a a la k. Donde estos fk van a ser la derivada késima de f en 0 sobre k factorial, ¿sí? Bueno, entonces me queda que el conmutador de f de A con B es el conmutador de la sumatoria esta de fk por a a la k con B, ¿sí? Y esto va a ser la suma, la puedo sacar afuera porque el conmutador es lineal, así que esto va a ser la sumatoria en K del conmutador de A a la K por B por FK. Y ahora uso lo del ejercicio anterior, así que esto va a ser la sumatoria en K de FK por K menos 1 por A a la K menos 1. Sí, está bien. Por K menos 1 por A a la K menos 1 por el conmutador de AB. O sea, acá estoy usando lo que probé antes. Y bueno, y justamente esto que está acá es... Bueno, sí, o sea, y esto es... O sea, la sumatoria esta que está acá, entonces todo esto es la derivada de f respecto de a en a. ¿Sí? Así que esto me queda la derivada de f respecto de a en a por el conmutador de AB. Bueno, yo no tengo mucho más para decir. No sé, ¿alguna pregunta? A mí no me quedó, perdón. ¿Una pregunta? No te escuché nada, perdón, sí. Ah, no, a mí no me quedó claro el último paso, donde dijiste que eso era igual a la derivada de f A la en función de a derivada. igual a n. Acá es esto, si tengo que f de a es la sumatoria en k de fk por a a la k, entonces la derivada va a ser la sumatoria en k
de FK por la derivada de A a la K, ¿no? Y esto es de FK, bueno, pero la derivada de A a la K es A menos 1, perdón, es K. Por A a la K menos 1. Pero acá, o sea, acá la suma es el 0 y acá la suma arranca en 1, ¿no? O sea, acá la suma arranca en 1 y acá la suma arranca en 0. Y bueno, y esto, digamos, sumando va a ser, estoy haciendo lío con los índices, pero es derivar un polinomio, básicamente, ¿sí? O sea, acá me tiene que quedar un K. Claro, sí, perfecto. Gracias. Estoy haciendo lío con los índices, creo. Si quieren, háganlo tranquilos, pero o sea, debería dar. A ver, me equivoqué acá. Acá me tiene que, a ver. Ah, porque acá es K, ¿no? Sí, acá es K, acá es K. ¿No? Y ahora sí, porque el conmutador de AK de coma B es... sí, ahora sí, sí. Ok, entonces acá me queda K y esto es igual a esto. Ahora sí. ¿Sí? Claro, y el de arriba, la sumatoria del índice, K empezaría a contar en 0 o en 1. Empieza a contar desde 1 acá, empieza a contar desde 1 y acá desde 1 también. O sea, acá empieza a contar desde 0 en realidad y acá desde 1. O sea, acá fíjate que si pongo igual a 0 me queda el conmutador de A elevado a la 0 con B, pero A elevado a la 0 es la identidad y el conmutador entre la identidad y B siempre vale 0, ¿sí? Así que acá empieza a contar desde 0 y acá desde 1. Y acá igual, acá de 0 y acá de 1. Buenísimo, muchas gracias. No sé si alguna tiene alguna otra duda. Si no, yo ya estoy. Bueno, ¿querés que siga yo, Fe, entonces? Sí, dale. Dale. Yo por las dudas sigo grabando. Sí, yo también. Estamos grabando, así que, bueno, seguimos. Prometo que mi intervención va a ser corta, no creo que dure más de media hora, así que vamos a terminar temprano para que tengamos consultas. Pregunto, el chat no lo están viendo, ¿no? Siempre pregunto lo mismo, pero por las dudas. Buenísimo. Bueno, antes de empezar, un pequeño anuncio, que ya están los videos de las clases, de las prácticas, de las 3 prácticas pasadas, ya están en la lista de reproducción del DF. Así que, bueno, si alguno se las perdió, puede ir ahí, ver la clase por primera vez o volverla a ver, si acaso no se entendió algo. Pueden darnos muchos me gustas para hacernos sentir que si la física va mal, quizás nos podemos convertir en un futuro en youtubers. Así que, bueno, comienzo entonces. La idea de esta clase es mostrarles, hacer juntos el problema 13, no todo el problema 13 de la guía 2, sino que solo la parte B. Si tienen la guía por ahí, bueno, verán que el problema 13 es este de acá,
tiene dos incisos, el A lo van a hacer ustedes, y el B, que es muy parecido, lo voy a hacer yo, y con lo que, bueno, con lo que vamos a ver ahora debería ser suficiente para que puedan hacer el A. Entonces, está bien, no vamos a hacer al A, pero fíjense que el inciso A dice que uno tiene un cierto operador, cuyo cuadrado es la identidad, y nos dicen que probemos que si uno tiene una función de ese operador que está siendo multiplicado por un alfa, por un número complejo alfa, y f admite un desarrollo en serie de potencias, bueno, que la f la podemos escribir de esta manera. Y el inciso B es muy parecido, nos dice que tenemos otro operador B, pero ahora nos dice que b al cubo es igual a b. Bueno, nos dice que demos un ejemplo, y nos dice que si ese es el caso, demostremos que, de vuelta, para todo número complejo alfa y cualquier función f que admita un desarrollo en serie de potencias, vale esta expresión de acá, ¿ok? Y en particular, bueno, nos dice que mostremos esto de acá, también lo vamos a mostrar. Y uno de leer los dos incisos, quizás a ustedes les pasa que van a decir, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Porque si yo tengo un cierto operador, que si lo elevo al cubo da b, bueno, es lo mismo que esto, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Es lo mismo esta condición? Si yo tengo una matriz y la elevo al cubo y me da b, ¿es lo mismo que pedir esto? O sea, la condición b al cubo, ¿es lo mismo que la condición b al cuadrado igual a la identidad? Bueno, la respuesta es que no. O sea, a diferencia de lo que ocurre en reales o en complejos, que es lo que uno está acostumbrado a trabajar, cuando uno está trabajando con matrices uno tiene que tener cuidado porque tranquilamente pueden existir dos matrices distintas de cero, por ejemplo acá un b o un b cuadrado menos la identidad, que sean distintos de cero, pero cuyo producto sea cero. Por ejemplo, estas dos matrices, M1 y M2, uno puede ver que M1 al cubo es igual a M1, lo mismo, M2 al cubo es igual a M2, pero sin embargo M1 al cuadrado no es la identidad y M2 al cuadrado tampoco es la identidad. Y esto tiene que ver con que las matrices cuyo determinante es 0, como en estos casos, no son invertibles. Entonces, si uno se va acá arriba, digamos, uno no va a poder tachar el b cubo con el b, justamente porque esa matriz no tiene inversa. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con esto, que estas dos condiciones, cuando uno está trabajando con matrices, no son equivalentes. Ahora, si por ejemplo tengo otra matriz, por ejemplo, no sé, la matriz de Pauli, que el determinante no es nulo, bueno, acuérdense que la matriz de Pauli al cuadrado daba la identidad. Entonces, si la elevo al cubo, me va a dar de vuelta la matriz de Pauli correspondiente. Entonces, bueno, eso para empezar. E insisto, yo ahora les voy a hacer el B y el A lo van a hacer ustedes. Para comenzar, entonces, primero vamos a probar lo siguiente. Veamos que si yo tengo una cierta matriz y la elevo a un número n, donde n es un número impar, voy a obtener esta misma matriz. ¿Ok? Y esto es equivalente a probar que, bueno, que b a la 2i más 1 es igual a b, justamente porque cualquier número impar uno lo puede escribir como 2 por i más 1. ¿Ok? Entonces vamos a probar eso primero para comenzar el ejercicio. Y muy parecido a lo que hizo Fede recién y que explicó muy bien, vamos a usar inducción. ¿Ok? Entonces, este caso es muy sencillo, es trivial. Para el caso en que i es igual a 0, es obvio que b, por lo tanto, a la 0 más 1 va a ser igual a b. Eso es fácil. Ahora veamos el siguiente paso para completar el razonamiento inductivo. Supongamos que se cumple esto. Supongamos que para i se cumple que b a la 2i más 1 es igual a b. Y veamos qué pasa en el paso siguiente. ¿Qué pasa para i más 1? ¿Ok? Entonces, bueno, analicemos acá esta matriz b elevada al exponente 2i más 1, pero ahora i no es i, sino que es i más 1. Bueno, escribiendo entonces el exponente como usando i más 1, bueno, obtenemos b a la 2i más 3, uno puede factorizar el b, bueno, uno puede separar, ¿no?, el exponente 2i y el exponente al cubo,
Pero por hipótesis, el enunciado nos decía que b al cubo era igual a b. Por lo tanto, bueno, vuelvo a meter el b en el exponente y me va a quedar b a la 2i más 1. Y esto justamente asumimos recién en el paso inductivo que era igual a b, en este paso de acá. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos el paso inductivo completado. Analicemos ahora el caso par. Acá recién analizamos qué pasa cuando el exponente es un número impar. Pero ahora veamos qué pasa cuando el exponente es un número par. Y esto ya lo probamos. O sea, sabemos que si el exponente es un número impar, entonces b elevado a ese número impar me va a dar b. Bueno, y usando eso, para potencias pares, entonces vamos a tener que b a la 2i, porque, de vuelta, ¿no? Cualquier número par se puede escribir como 2 por cualquier número. Bueno, b a la 2i la podemos escribir como b a la 2i menos 1 por b. Pero esto, por el paso anterior, digamos, cuando resolvimos el caso impar, de un número impar, ya vimos que era igual a b. Entonces acá voy a tener b por b, y esto va a ser b al cuadrado. Y esto va a valer para cada potencia par a la cual uno quiere elevar su matriz o su operador b. ¿Ok? Y con esto tenemos todos los casos cubiertos, salvo un solo caso, que es trivial también, es muy sencillo, que es el caso de n igual a 0. Cuando el exponente es igual a 0, todo el exponente es igual a 0, y eso nos da la identidad, ¿no? Una matriz elevada a la 0 me da la identidad. Bueno, y usando entonces estas cosas que probamos, b elevado a un número impar me da b, y b elevado a un número par me da b cuadrado, usemos para probar lo que nos pedía el ejercicio. Consideremos una función cualquiera que admite un desarrollo en serie de potencias, cuyo argumento es un número complejo por este operador b, que ya probamos las propiedades que tiene esta matriz b, y veamos a ver si podemos obtener lo que nos decía el enunciado. Bueno, si f se puede escribir como con un desarrollo en serie de potencias, estarán de acuerdo conmigo que es esto de acá, ¿no? Uno va a tener una suma, en principio infinita, de unos ciertos coeficientes f sub n sobre n factorial, y el argumento en el cual uno está evaluando esta función, uno lo tiene que elevar a la n. Esta es la definición justamente de serie de potencias. Pero ahora, esta sumatoria, que va desde 0 a infinito, lo que podemos hacer es separarla, cortarla, primero en el caso de n igual a 0, ¿no? Este es el caso de cuando el exponente es igual a 0. Y además puedo separar todo el resto de la sumatoria cuando n es impar y cuando n es par. ¿Ok? Simplemente estoy, en vez de poner una sola sumatoria, incluyendo los casos de n igual a 0, de n par y n impar, estoy escribiendo, si quieren, 3 sumatorias, separando cada una de las contribuciones. Insisto, esto es n igual a 0, esto es para cuando el índice de la sumatoria es un índice impar, y esto es para cuando el índice de la sumatoria es un índice par. Pero ¿qué pasa? Como probamos antes, si el índice es impar, b elevado a una potencia impar me va a dar b, como pongo acá. O sea, acá yo no estoy poniendo b a la 2i más 1 porque ya probé antes que eso era igual a b. Y análogamente para el caso par, fíjense que ya probamos antes que b elevado a una potencia par me va a dar b cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, esto, toda esta sumatoria que está acompañando a b, lo llamo x alfa, porque en principio es una función que me depende de mi número complejo alfa. Y bueno, del mismo modo, todo lo que está acompañando a la potencia cuadrada, la potencia 2 de b, a b cuadrado, lo llamo i alfa. Son dos funciones, x e y, que dependen de alfa. Bueno, entonces lo que tenemos por ahora es esto. O sea, para todo operador b que cumple el hecho de que b al cubo es igual a b, tenemos que una función de alfa por b se va a escribir de esta manera, que es exactamente lo que escribimos acá arriba.
Y algo que podemos notar que nos va a ser útil ahora a continuación es qué pasa con la paridad de estas funciones que yo definí. Fíjense que si evaluamos x, en vez de evaluarlo en más alfa, si lo evaluamos en menos alfa, o sea, cada vez, en cada lugar donde yo tenía un alfa, tengo que poner un menos alfa ahora. Y bueno, como este menos alfa está elevado a una potencia impar, el menos me va a salir para afuera, me va a seguir quedando un menos, y entonces voy a tener esto, ¿verdad? O sea, x evaluado en menos alfa me va a quedar menos la función original evaluada en alfa. Y esto lo que nos está queriendo decir justamente es que esta función que definimos acá, x alfa, es una función impar. Del mismo modo, si agarro la otra función, esta i alfa, que habíamos definido, y la evalúo en menos alfa, bueno, como ahora el menos alfa va a estar elevado a una potencia par, voy a tener que el menos se va a convertir en un más, porque voy a tener menos 1 elevado a una potencia par, eso es un más 1, y entonces me va a quedar que la i, esta función, es una función par. ¿Ok? Esta paridad de las funciones va a ser importante para lo que vamos a hacer a continuación. Por otro lado, fíjense que uno puede escribir la función alfa, digamos, sin el operador b. En principio, uno puede decir que b, no sé, es la identidad, se puede olvidar de ese operador b, y escribir, entonces, f de alfa de esta manera, ¿no? Lo mismo que escribimos acá arriba, pero sin el operador b. Esto es f de alfa. Pero ¿qué pasa ahora si, en vez de escribir f de alfa, escribo f de menos alfa? Por lo que estudiamos recién, si escribo f de menos alfa, como x es una función impar y como y es una función par, voy a tener que f de menos alfa va a ser igual a esto. Y nosotros, en principio, lo que querríamos sería, bueno, calcular qué es x alfa y qué es y alfa, ¿no? Explícitamente en función de las f's. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahí me juntaron todos los efectos. Ahí está. Bueno, entonces, nada, evaluamos acá f de menos alfa, dijimos que nos quedaba esto, y ahora uno puede despejar x alfa y alfa si sumamos y restamos la expresión de f de alfa que teníamos en la diapositiva pasada y f de menos alfa que lo calculamos acá. O sea, si yo sumo y resto esas dos expresiones, va a estar buenísimo porque voy a tener un sistema de ecuaciones completamente determinado a partir del cual voy a poder despejar tanto mi función x alfa como mi función y alfa, y eso es precisamente lo que hago acá. O sea, sumando y restando, insisto, f de alfa y f de menos alfa, soy completamente capaz de determinar cuánto valen tanto mi función x como mi función y. Y estarán de acuerdo conmigo que, bueno, queda esto de acá. ¿Ok? Tengo mis funciones expresadas en términos de las f's de mi función original. Y ahora simplemente agarro, digamos, la expresión que tenía antes en función de x y de y bueno, y reemplazo en función de las f's que obtuve acá. Y si uno hace eso, bueno, uno va a notar que el desarrollo en serie de potencias me quedó directamente esto de acá, una cierta f evaluado en alfa igual a 0 por la identidad, por una cierta función que era, bueno, el x alfa por v, y otra función que habíamos llamado y alfa, pero que despejamos y nos dio esto, por v cuadrado, y esto es precisamente lo que queríamos probar, lo que nos pedía el enunciado. ¿Ok? Y ahora, un par de comentarios. Esto parece muy abstracto, ¿no? Y parece, o sea, falta justificación de por qué uno está haciendo esto, por qué es interesante esta propiedad y por qué es interesante, digamos, la demostración. Bueno, la respuesta la vamos a ver más adelante, cuando veamos rotaciones. Esto va a ser súper importante, el hecho de poder escribir una serie de potencias
de una cierta función, por ejemplo una exponencial, en función de la matriz, digamos, en la cual que está involucrada en esa función, por ejemplo la exponencial. Claro, bueno, ahí me dice Vladimir por privado que en la entrega 2 ya vemos algo. De hecho, espero que hayan prestado atención y que se haya entendido esto, porque esto lo van a usar para uno de los ejercicios de la entrega 2. Pero déjenme, digamos, hacer un comentario. Bueno, varios comentarios. Uno, relacionado a que si yo tengo que mi operador v al cuadrado me da la identidad, recuperamos lo pedido por el ítem A. Y esto, insisto, va a ser súper interesante porque hay algunos operadores muy importantes, como las matrices de Pauli, que van a estar relacionadas con las rotaciones alrededor de los ejes, de sus ejes, que si yo agarro la matriz de Pauli y la elevo al cuadrado, me da la identidad. Entonces este va a ser un caso súper importante. Y fíjense que en ese caso, si b cuadrado es la identidad, bueno, voy a recuperar aquello que me pedía el ítem A. Y por el otro lado, si tengo una función, que esta función, como les decía antes, va a ser muy típica cuando veamos rotaciones. Si tengo esta exponencial y tengo la exponencial de un cierto operador, bueno, es cuestión de particularizar esta expresión genérica para una función arbitraria, usando que esa función es la exponencial, y bueno, uno va a obtener esta expresión de acá. E insisto, si estamos estudiando el caso en que b al cuadrado es la identidad, como por ejemplo usando b como si fuera la matriz de Pauli, fíjense que acá me va a quedar directamente el coseno de alfa por la identidad menos y seno de alfa por b. Esa va a ser una propiedad muy importante, insisto, cuando veamos rotaciones. ¿Ok? Así que bueno, esto era simplemente el ejercicio. No sé si alguno tiene alguna pregunta, pero en principio no tengo mucho más que decir. ¿Estamos bien? ¿Me pudieron seguir? Sí, no, sí, no. Genial. Buenísimo. Bueno, todas estas presentaciones e incluso lo que dio Fede, como siempre va a estar en la página, así que bueno, pueden volver sobre nuestros pasos. Y insisto, los videos ya están subidos. Mañana yo voy a mandar este de acá y tardan más o menos un día hábil, un día y medio en subirlos, y ese es el delay máximo que podemos llegar a tener. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay más preguntas, dejo de compartir pantalla, dejo de grabar